Un vuelo comercial desde Denver, Colorado, ¡Dios! se estrella en el despegue. Tenía el avión encima. Y pensé, vale, quizás vaya a morir hoy aquí. Los servicios de emergencias luchan durante horas en pleno invierno para liberar a los pasajeros atrapados. ¡Aguanta! ¡Ya no queda nada! Nunca puedes salvar a todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Después de afirmar que habría sido técnicamente posible realizar un despegue seguro, debíamos determinar qué había pasado. Pero aquella tarea fue más difícil de lo que todos esperaban. Había mucho más, y eso es lo que los investigadores tenían que entender. Mayday, catástrofes aéreas. En pleno invierno. Son más de las 2 de la tarde en Denver, Colorado. ...77 pasajeros van a bordo del vuelo 1713 de Continental Airlines. Se dirigen a Boise, Idaho. Ha estado nevando toda la mañana. Los controladores están ocupados tratando de organizar el tráfico de aviones en el despegue. Continental 65, pista 35 izquierda, despejado para despegue. El viento es 010, en 15. Listo para despegue, 35 izquierda, Continental 65. Continental 594, rodaje hasta la posición y manténgase en espera en pista 35 izquierda, informe en posición. Los controladores no tienen radar de tierra para ayudarlos a rastrear los aviones en el aeropuerto. Por eso luchan para mantener las salidas a tiempo. Cuando los controladores de tráfico aéreo no pueden ver físicamente los aviones, dependen de que los pilotos les den información sobre sus posiciones para que las autorizaciones de los rodajes sean por las calles de rodaje correctas hasta llegar al lugar y luego que informen cuando lleguen allí. Deben crear una imagen mental de dónde están todos los aviones sin poder verlos físicamente. Los pilotos del vuelo 1713 están esperando su turno para despegar. El clima invernal ya los ha retrasado casi hora y media. Continental 594, aquí la torre. El capitán es Frank Smonek, tiene 43 años. Lleva volando para Continental desde hace 19 años. Dígale que somos el número 1 en el lado norte. Torre de Denver, Continental 1713 es el número 1. Somos un DC-9 de Continental. El primer oficial, Lee Brucher, solo lleva en la aerolínea unos meses. Los pilotos están al mando de un McDonnell Douglas DC-9, un avión muy famoso y económico de cortas y largas distancias. Las aerolíneas hacían volar aquel avión varias veces en un día por economía y porque era seguro. Continental 875, ruede hasta su posición y manténgase a la espera. Continental 875, rodamos a esta posición y esperamos. Un gran viaje, papá. Gracias. Ha sido divertido, pero estaría bien volver a casa. Entre los pasajeros del vuelo de 2 horas a Boise se encuentran el adolescente Jason Kemper y su padre. Se dirigen a casa. Viajábamos desde Nebraska, donde estaba la granja de nuestra familia, y volvíamos a Boise. Se me está haciendo eterno. Ya te digo, hijo. Recuerdo estar sentado y esperar y esperar y pensar, ¿despegaremos algún día? Estimados pasajeros, nos han autorizado para rodar hacia la pista y esperar. Ya falta poco para estar en el aire. Tripulación, preparados para el despegue. A las 14 horas 14 minutos de la tarde, el vuelo 1713 se dirige a la pista de despegue. Antes del despegue, selector de frenos. Encendido, desactivado. Continental 875 en el aire. Hay un poco de mugre en la pista. Continental 875, gracias. Si alguien pregunta, hay un poco de suciedad en la pista.
Suciedad. Velocidad de rotación 1,45. Cuidado no resbalar. Los pilotos establecen la velocidad de despegue a 145 nudos. Cuando hay un contaminante en la pista, ya sea nieve húmeda, seca o derretida, todos afectan de forma diferente a la aceleración y la capacidad de parada del avión. Continental 1713 en posición. Vale, gracias. Ponga los frenos y todo suyo. Vale. El primer oficial Brucher pilotará el avión durante el despegue desde Denver. Continental 1713, pista 35 izquierda, despejado para despegue. Continental 1713, autorizado para despegue. Luces encendidas. Cuando el avión empieza a acelerar, lo más importante es mantener el control y mantenerlo en la línea central. Vale. Potencia de motor izquierdo y derecho. 95 nudos. Cuando los motores aceleraron pensé, por fin vamos hacia la pista de despegue. Aquella fue la parte emocionante del viaje. United 227, ruede esta posición y espere. A medida que el vuelo 1713 acelera en la pista, el controlador ya ha dirigido su atención al siguiente vuelo. Velocidad 1. ¡Qué guay! El avión empezó a acelerar y luego despegó. Rotación. Ritmo positivo. ¡Dios! El avión apenas ha despegado del suelo, pero da señales de un grave problema. ¿Qué pasa? Tranquilo, Jason. Despegamos del suelo y oímos un ruido agudo. Poco después volvimos a oír el mismo ruido. Pensé, ¿qué está pasando? Todo el mundo se puso a gritar y pensé, algo va mal. En la torre, los controladores no tienen ni idea de que algo va mal. United 227, avisen cuando estén en pista. Torre, alguien se ha estrellado en 35 izquierda. Gran incendio. Continental 1713, aquí la torre. Emergencias, todos los equipos de rescate a 35 izquierda. Ha habido un accidente, un DC-9. El bombero Bob Warner es uno de los primeros en responder a la llamada. Lo primero que pensé fue que no era un avión comercial. Creía que era un pequeño avión en el que habría 2 o 3 personas a bordo. No teníamos ni idea de a qué estábamos respondiendo en realidad. Tenía el avión encima. Había fuselaje, chatarra y pedazos rotos a mi alrededor. Y pensé, vale, quizá muera hoy aquí.
Ha caído la noche en el lugar del accidente del Continental 1713 de Denver. El bombero Bob Warner se da cuenta rápidamente de que el accidente es mucho peor de lo que imaginaba. Cuando llegué y vi el avión de Continental boca abajo, sobre un costado, mis planes cambiaron inmediatamente. De las 82 personas a bordo, más de la mitad siguen con vida. Pero muchos de los supervivientes, como Jason Kemper, están atrapados entre los restos de chatarra. Recuerdo tener muchísimo frío. A mi izquierda había una mujer histérica. Decía: no llegaré viva. Acción de gracias. Vamos a tener que cortar el fuselaje. Hubo varias víctimas que pudieron salir del lugar. Pero a los que estábamos intentando salvar estaban atrapados en el avión. Los servicios de emergencias trabajan frenéticamente para liberar a los pasajeros atrapados, pero a Warner le preocupa provocar un incendio catastrófico con las chispas. El avión llevaba casi 7.700 kilos de combustible. Empecé a oler vapores y humo. Con la sierra que estaba usando, estaba creando chispas y no quería convertirme en una fuente de ignición. ¡Dame esa palanca! Bob Warner lucha durante 5 horas y media seguidas tratando de salvar vidas. ¡Aguanta! ¡Ya no queda nada! Cortas piezas y no se mueven. Y piensas, ¿y ahora qué? Así que teníamos que ir cortando poco a poco. Aquellas 5 horas y media se me pasaron volando. Finalmente, después de horas atrapado en el frío, extraen a Jason Kemper de entre la chatarra. Recuerdo cómo la nieve me caía por la cara. Y entonces vi los restos del avión desde el exterior por primera vez. Los bomberos salvaron 54 vidas, pero 28 personas fallecieron en el accidente, incluido el padre de Jason. Recuerdo estar allí y pensar: no quiero irme de aquí. Es el peor accidente de la historia del aeropuerto internacional Stapleton. Hacemos lo que podemos y trabajamos lo más rápido y eficazmente posible, pero nunca puedes salvar a todo el mundo. Bob Benson dirigirá la investigación de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte. Fue mi primer gran accidente de una aerolínea importante y estaba un poco abrumado. Quería hacerlo todo bien. Veamos los registros del clima en el momento del accidente. Visibilidad de 800 metros. Nieve moderada y niebla. No eran las mejores condiciones para volar, sin duda. Quiero informes sobre el estado de la pista y los protocolos de medidas antihielo. Estaba nevando en el momento del accidente. Las temperaturas estaban por debajo del punto de congelación y estas no son las condiciones ideales para el pilotaje de un avión. Pero de nuevo, no podíamos centrarnos en eso de inmediato porque otros aviones habían despegado y aterrizado sin problemas. Así que tenía que haber algo más que simplemente el mal tiempo. Los investigadores saben que el vuelo 1713 apenas despegó del suelo. La falta de elevación apunta a una posible causa: los flaps de las alas. Richard Rodríguez es el investigador que analiza el funcionamiento del avión. Había habido un accidente reciente de un MD-80 que no había configurado correctamente el avión para el despegue. Se habían dejado los flaps hacia arriba en lugar de la posición de despegue. Teníamos aquello en mente, así que fue una de las primeras cosas que miramos. Los flaps estaban fuera, sin duda.
Rápidamente descubren que los flaps en el vuelo 1713 estaban en la posición correcta para el despegue. Los flaps estaban abajo cuando llegamos allí. Eso indicaba que lo habían configurado correctamente. Los investigadores necesitarán ayuda de las 2 cajas negras del avión si esperan resolver este caso. Afortunadamente, ambas se encuentran intactas. Los grabadores de voz registran más que las voces en la cabina. Se puede determinar una velocidad de rotación del motor, escuchar interruptores que se activan, advertencias auditivas que emiten los aviones, zumbidos o ruidos y cosas por el estilo. ¿Qué pistas esconderán los grabadores del vuelo? Los investigadores no lo sabrán hasta que los técnicos de la NTSB tengan la oportunidad de analizarlos. Mientras los investigadores esperan los datos de la caja negra, entrevistan al controlador aéreo en el momento del accidente para obtener más información sobre el vuelo. Bien, cuéntemelo todo. La primera vez que supe de ellos ya estaban en la pista. La verdad es que me pilló por sorpresa. Continental 594, aquí la torre. El controlador pensó que el próximo vuelo en cola era el Continental 594, pero no pudo contactar con ese avión. Torre de Denver. El número 1 en la pista es Continental 1713. 1713, ¿son ustedes un MD-80? Negativo, un DC-9. No sé cómo el 1713 ha llegado ahí, pero ahí está. El controlador explica que de repente el vuelo 1713 informó que estaba en la pista. Debería haber ido desde la puerta de embarque al área de deshielo y luego rodar hacia la pista. Pero lo primero que supe de ellos fue que ya estaban en posición en la pista. La revelación deja a los investigadores con una pregunta crucial. ¿No pasó el vuelo 1713 por el área de deshielo antes de ir a la pista? El hielo en la superficie de un ala puede ser mortal. Puede alterar la capacidad del ala de producir sustentación, lo que lleva a una parada aerodinámica. Es por eso por lo que en condiciones invernales los aviones deben recibir un tratamiento antihielo antes de cada despegue. Por razones aerodinámicas es importante que no se adhiera el hielo. Distorsiona el flujo de aire y tiene un efecto adverso sobre la sustentación o la capacidad del avión para volar. Los investigadores entrevistan al supervisor del área de deshielo. ¿Entonces le quitaron todo el hielo antes de irse a pista? Sus registros muestran que el vuelo 1713 pasó por la instalación de deshielo antes de ir a la pista. Los investigadores no están más cerca de comprender por qué el avión no pudo despegar de forma segura. Pero sí de escuchar los últimos momentos dentro de la cabina. La grabación está intacta. Es como ir a un autolavado. Sin duda le aplicaron el tratamiento. En este caso particular, la grabadora de voz de la cabina incluso detectó el sonido del líquido para descongelar que golpeaba el fuselaje. Nunca había visto cómo descongelaban un avión. Se veía cómo tiraban espuma por todo el fuselaje y las ventanas. Listo. Descongelación completa a las 13:47. Así que sabíamos exactamente cuándo comenzó el procedimiento de descongelación y cuándo se detuvo. Enciende ambos. Vale. Los investigadores ahora saben exactamente cuándo los pilotos reiniciaron los motores y salieron del área de deshielo. Se preguntan si hubo otros factores que podrían haber afectado al avión antes del despegue. Stapleton tenía dos pistas, la 35 izquierda para despegues y la 35 derecha para aterrizajes. Analizan el diseño del aeropuerto de Denver.
Las dos pistas estaban separadas solo por 487 metros. Usaban un lado para las llegadas y el otro para las salidas, y eso permitía que el tráfico aéreo funcionara bastante bien teniendo en cuenta el clima. Veamos quién estaba aterrizando al lado de nuestro avión. Los aviones de gran envergadura pueden crear vórtices de estela peligrosos. Los vientos arremolinados que salen de las puntas de las alas pueden viajar grandes distancias. La distancia depende del peso del avión y las condiciones climáticas. Los investigadores ahora se preguntan si un fuerte vórtice desde otro avión pudo alterar el vuelo 1713 justo cuando intentaba despegar. Torre Continental 875 en posición. Van a tener que esperar un poco más para entrar en pista. Estamos un poco estrechos a la derecha. Debido a que las pistas están muy cerca una de la otra, los controladores normalmente necesitan un espacio de 2 minutos entre cada aterrizaje y despegue. Pero en el día del accidente había tanto tráfico que el tiempo entre los aterrizajes y los despegues a veces era de 1 minuto. El último avión que aterrizó antes del accidente fue este, el vuelo 367 de Delta. 3 minutos antes de autorizar el despegue del vuelo 1713, un avión Delta 767 aterrizó en la pista de al lado. Continental 1713, pista 35 izquierda, despejado para despegue. Continental 1713 autorizado para despegue. Se permitió despegar al vuelo 1713 demasiado pronto después del aterrizaje del vuelo Delta. Un 767 que pesa 136 toneladas crea un vórtice de estela que puede llegar a medir 457 metros de largo y permanecer activo hasta 3 minutos y medio. Tal vórtice de estela pudo haber interrumpido el despegue del vuelo 1713. Bien, analicemos los pesos. Mediante los registros de vuelo, los investigadores calculan el peso del avión Delta que aterriza. Tienen en cuenta los pasajeros, el equipaje y la carga de combustible, y calculan un peso de 105 toneladas. Es difícil generar una gran cantidad de vórtice con ese peso. ¿Cómo era el viento? Un vórtice estelar viajará más lejos cuando la atmósfera esté tranquila y estable. Incluso los vientos suaves pueden ayudar a dispersar los vórtices de estela. Nieve moderada. Ráfagas de viento de 17 nudos. Según los informes meteorológicos del aeropuerto de Stapleton, los investigadores calculan la distancia que podría haber recorrido un vórtice estelar. Es imposible que un vórtice alcanzara 487 metros aquel día. Después de analizarlo todo, las velocidades del viento, la dirección del viento, los pesos de los aviones, el encuentro con el vórtice estelar simplemente no pudo haber ocurrido. El accidente del vuelo 1713 de Continental sigue siendo un misterio. Listo. Fase de deshielo completa a las 13:47. Los investigadores todavía están buscando la causa del despegue fallido del Continental 1713. Comienzan un análisis detallado de los diversos movimientos del avión en el aeropuerto Stapleton de Denver. Deben despegar en los próximos 20 minutos. Continental dijo en su manual de operaciones que la tripulación necesitaba estar en el aire en 20 minutos tras el tratamiento de deshielo. Después de 20 minutos, el hielo que se derrite y la nieve en el ala pueden comenzar a congelarse nuevamente, formando una nueva capa de hielo. Veamos qué pasa. ¿Despegó el vuelo 1713 dentro de los 20 minutos obligatorios? Chequeo prevuelo. El CVR muestra que los pilotos tardaron 4 minutos en reiniciar los motores. ¿Hidráulica? Comprobado, elevado. Por ahora todo bien. Tienen tiempo suficiente para llegar a la pista y despegar. Motor antihielo. Encendido. La tripulación tarda otros 3 minutos para comprobar la lista previa antes de rodar hacia la pista de despegue. Inicia el rodaje. Y ahora se mueven.
11 minutos tras el área de deshielo, el vuelo 1713 de Continental rueda hacia la pista de despegue. Hélice encendida. 1:45. Solo deberían tardar 1 minuto para alcanzar la pista de despegue desde la fase del deshielo. El área de deshielo estaba lo más cerca posible de la pista de despegue por razones obvias. Lo lógico es descongelar y despegar lo antes posible. Hay 2 vuelos por delante de ellos, el Continental 1617 y el Continental 65. En 8 minutos se les acaba el tiempo. El vuelo 1713 debería poder despegar dentro del plazo de 20 minutos. Continental 1617, pista 35 izquierda, despejada para despegue. Vale. El Continental 1617 ha despegado. El Continental 65 es el siguiente. Tienen un avión delante de ellos y solo les quedan 5 minutos. Nadie se mueve. Quizás esté parado unos días. Pues sí. Despejado para despegar, 35 izquierda, Continental 65. 18 minutos después de salir del área de deshielo, no hay más aviones entre el vuelo 1713 y la pista. Los pilotos esperan escuchar su número. Continental 594, rodaje hasta la posición y manténgase en espera en pista 35 izquierda. Informe en posición. ¿Continental 594? ¿Qué ha pasado ahí? Por alguna razón, el controlador aéreo no autoriza el despegue del vuelo 1713. Fue muy confuso tratar de averiguar dónde estaban varios aviones en tierra al mismo tiempo. Fue muy complicado. Por eso me fui a una juguetería y compré un montón de aviones de plástico. Conseguí un gran mapa del aeropuerto y lo que hicimos fue tratar de visualizar dónde estaba cada avión en cada momento, colocando aquellos modelos. Revisan los registros del vuelo 594 para determinar su posición en aquel momento. El Continental 594 es un MD-80 que está en el área de deshielo. Entonces, ¿por qué la torre le ordena que vaya a pista de despegue? ¿Alguien puede ver un MD-80 entrando en posición? El controlador parece haber perdido el control de los aviones en cola para entrar en pista. Dígale que somos el número 1 en el lado norte. La tripulación del vuelo 1713 intenta aclarar la confusión. Torre de Denver, el Continental 1713 es el número 1. Somos un DC-9 de Continental. Al acercarse el límite de 20 minutos informan que son los próximos en la cola para despegar. Pero el controlador cree que el próximo avión en cola es el vuelo 594. El controlador piensa que el 1713 es el vuelo 594. Pero el 594 está en el área de deshielo. Tenían la radio apagada, el motor apagado y ni siquiera estaban escuchando. Continental 875, ¿puede adelantar a un MD-80 para entrar en pista? Continental 875, afirmativo. ¿Y ese quién es? Están moviendo aviones para que adelanten a lo que piensa que es 594. El controlador no obtiene una respuesta del que él cree que es el próximo avión en cola, el vuelo 594. Entonces empieza a mover al resto de aviones. El controlador fue el que se creó la confusión porque había 3 o 4 aviones de Continental con los que estaba hablando y no sabía dónde estaba cada uno. A medida que el vuelo 1713 supera la marca de los 20 minutos, la tripulación está ocupada tratando de resolver la confusión del controlador. Torre de Denver, el número 1 en la pista es Continental 1713. 1713, ¿son ustedes un MD-80? Negativo, un DC-9. El controlador no tiene ni la ficha de vuelo del 1713, lo cual le confunde aún más. No sé cómo el 1713 ha llegado ahí, pero ahí está. Vale, gracias. Vale, creo que lo hemos arreglado. Ya veremos. Entonces, el 875 despega frente a ellos.
En medio de toda la confusión, el vuelo 1713 todavía está en tierra y ya han superado los 20 minutos con creces. Continental 1713, pista 35 izquierda, despejado para despegue. Continental 1713 autorizado para despegue. El DC-9 pasó 27 minutos esperando en la nieve. Es un tiempo bastante largo cuando hay precipitaciones continuas y a temperaturas bajo cero. Así que comienzan el recorrido de despegue a las 14:31, pero nunca llegan a despegar más de 6 metros del suelo. La pregunta crítica ahora es, ¿un retraso de 7 minutos fue lo que convirtió un despegue rutinario en una catástrofe total? Los investigadores necesitan saber cuánta nieve podría haberse acumulado en las alas del vuelo 1713 después de la descongelación. Los pasajeros dicen que vieron placas de hielo en las alas mientras esperaban para despegar. La nieve se estaba acumulando en el ala. No me hacía mucha gracia. ¿Es eso normal? Seguro que saben lo que hacen. Confías en tu padre y en la gente que pilota el avión. Bien, ¿qué pasó entre las 13:47 y las 14:14? Tuvimos que mirar la cantidad de precipitación que estaba cayendo y qué cantidad se estaba acumulando en los aviones. Analizan los datos del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Menos de 74 centímetros de nieve? ¿Puede imprimirlo? Los investigadores ahora necesitan descubrir qué cantidad de esa nieve podría haberse convertido en hielo en las alas del DC-9. Se supone que el tratamiento antihielo derrite la nieve que se acumula en las alas del avión. Pero si hace suficiente frío, esa nieve derretida puede diluir la solución y volver a congelarse en forma de hielo. 2 grados bajo cero. Hace frío suficiente para que el agua se congele. Benson calcula exactamente cuánto hielo se acumuló en las alas en los 27 minutos previos al despegue. Punto de fusión, 74 centímetros de nieve. Da como resultado 0,09 centímetros de agua. No es suficiente para derribar un DC-9, ¿o sí? Sería el equivalente a un papel de lija de grano 30 a 40, que sería como salpicar de sal el ala. Los investigadores analizan la tolerancia de acumulación de las alas de un DC-9. El fabricante McDonnell Douglas les proporciona algunos datos impresionantes. ¿Velocidad de pérdida elevada? Vaya, es increíble. Los cálculos muestran que la pequeña cantidad de hielo en las alas era suficiente para empeorar el rendimiento, aumentando la velocidad necesaria para el despegue. Cuando descubrí que solo el equivalente a 30 granos de papel de lija sobre el ala podía afectar al rendimiento en unos buenos 20 nudos, vi que era muy significativo y me quedé un poco sorprendido. ¡Dios! Los investigadores pueden haber resuelto finalmente el misterio del despegue fallido del vuelo 1713. Vuelven a analizar los datos de vuelo en busca de confirmación de que la contaminación del hielo causó una entrada en pérdida mortal. Un momento. Miren esto. Pero enseguida ven algo que indica que hubo algo más que un problema con el hielo. El avión aceleró más allá de la velocidad de despegue de 145 nudos. Siguieron acelerando hasta los 165 nudos justo antes del accidente. ¡Qué guay! Los datos muestran que el avión alcanzó una velocidad en la que podría haber superado la pérdida de rendimiento causada por la formación de hielo. Se acerca, pero parece que podrían haber ascendido.
Determinamos que incluso con la contaminación del hielo y según el tipo de aeronave, si se hubiera pilotado correctamente, a lo mejor el avión habría sido capaz de despegar y volar de forma segura. Así que el hielo fue un factor crucial, pero no el único. Después de afirmar que habría sido técnicamente posible realizar un despegue seguro, debíamos determinar qué había pasado, qué más había ido mal. Muéstrame el ángulo de ataque. ¿Qué pasó ahí? Los investigadores están intrigados en la inclinación del morro del avión en el despegue. Para mantener la resistencia al mínimo, los aviones suelen despegar en un ángulo poco profundo, de unos 5 o 6 grados. Cuando llegas a la velocidad de vuelo en la que tiras de la consola hacia atrás y el morro comienza a elevarse, debes hacerlo suavemente para que las alas comiencen a producir elevación y hacer que esa transición sea suave. Los datos revelan que el vuelo 1713 se elevó abruptamente, el doble de la velocidad normal. Velocidad 1. Rotación. El problema es que se genera mucha resistencia aerodinámica y si hay contaminación por hielo en el ala, provocas que el avión entre en pérdida justo cuando está despegando del suelo, que fue lo que les ocurrió. Ritmo positivo. Dios. Parece que el primer oficial se encontraba en una mala situación y la empeoró al tirar hacia atrás con demasiada fuerza de la palanca de mando. ¿Qué pasa? Tranquilo, Jason. La siguiente pregunta importante es cómo un piloto entrenado cometió un error tan letal. Una vez que determinamos que la velocidad de rotación y los grados que la aeronave experimentó en la rotación eran tan altos, debíamos descubrir por qué. Gracias. Veamos qué encontramos en los registros de estos chicos. Los investigadores analizan los registros de formación de la tripulación. Los registros de formación se volvieron bastante importantes una vez que empezamos a sospechar que un miembro de la tripulación no era de gran nivel, por así decirlo. Lo que descubren sobre el primer oficial es inquietante. Apenas realiza una actuación estelar en la aerolínea, pero lo contratan de nuevo. El primer oficial había tenido una historia accidentada, por así decirlo. No era ningún as al volante. En mayo de 1986 suspendió un examen de vuelo. Y mira esto, pilotó justo después de un punto de espera, pero después falló en la aproximación. El primer oficial había suspendido algunas pruebas de vuelo y tuvo algunos problemas con los turbohélices. Adivina quién lo contrata después. No estaba al día de todas las tareas que debía hacer para pilotar aquel avión nuevo. Era un gran paso para él. Los investigadores revisan los registros de empleo de Lee Brucher, tratando de entender cómo Continental Airlines llegó a contratarlo. Para. Es de la gente que lo despidió. Pronto descubren que aunque Continental realizó una verificación de antecedentes sobre Brucher, la aerolínea no obtuvo toda la información relativa a su rendimiento. La anterior empresa le dijo a Continental que el piloto quería cambiar de aerolínea para buscar otras oportunidades y que se había ido voluntariamente. Creemos que la razón por la cual la anterior empresa no había sido sincera respecto a las habilidades del primer oficial era porque tenían que ser demandados por el mismo Brucher. 4 meses después de haber sido contratado y con solo 36 horas de pilotaje de grandes aviones de pasajeros, rota excesivamente un DC-9 y provoca que el avión entre en pérdida y se cobre 28 vidas. Aquel joven nunca encajó con un gran avión. Las revelaciones sobre el primer oficial plantean una pregunta importante sobre el capitán del vuelo. ¿Por qué le permitió intentar un despegue desafiante en una pista cubierta de nieve? Todo suyo. Vale.
Continental 1713, pista 35 izquierda, despejado para despegue. Despejado para despegue, Continental 1713. Los investigadores descubren que Frank Svonek llevaba trabajando con la aerolínea desde hacía casi 19 años, pero llevaba menos de un mes siendo comandante. Y lo que es aún peor, los dos pilotos nunca habían volado juntos y ninguno había pilotado nunca un DC-9 en condiciones de formación de hielo. Fue simplemente una combinación de varios factores. No se había verificado ni equilibrado nada. La meteorología era muy adversa y el capitán cometió un gran error al dejar que el primer piloto se encargara del despegue. Los investigadores concluyen que el capitán inexperto no estaba preparado para lo que vino después. Velocidad 1. Rotación. Ritmo positivo. Dios. El capitán Svonek no hace nada para contrarrestar las acciones catastróficas de su primer oficial. La combinación de un nuevo capitán, un primer oficial novato y una fina capa de hielo resulta letal. Si la velocidad de rotación hubiera sido normal o incluso ligeramente inferior, es bastante probable que el avión hubiera acelerado normalmente, hubiera producido la sustentación normal y que el despegue hubiera tenido lugar normalmente. A los investigadores les queda un último misterio por resolver. Torre de Denver. El Continental 1713 es el número 1. 1713, ¿son ustedes un MD-80? Negativo. Un DC-9. El retraso en despegar el vuelo 1713 fue un factor crítico en el accidente. ¿Por qué el controlador no sabía que había un DC-9 esperando a pie de pista? Nunca pidieron permiso para rodar. Continental 1713 en Delta 18, dirección Boise. Continental 1713, afirmativo para Boise. Vale, listos para volar. Los investigadores descubren que los pilotos comenzaron a rodar hacia el área de deshielo sin la autorización adecuada y crearon confusión a los controladores. A partir de ese momento, nadie tuvo una idea clara de dónde estaba el avión. El hecho de que el accidente del avión 1713 fuera rodando por ahí, casi a voluntad, y sin una verdadera idea de hacia dónde se dirigían, y sin informar a nadie de dónde estaban, fue algo muy serio. Podrían haber solucionado algún problema, pero todos juntos fue imposible. Al final, en realidad, teníamos que tener dos razones principales para que ocurriera el accidente. Si quitas una, la guinda, entonces la rotación rápida no hubiera importado demasiado. Si quitas la rotación rápida, entonces la formación de hielo tampoco habría importado. Tenían que darse las dos para que sucediera el accidente. La NTSB recomienda estrictas nuevas pautas para la fase de deshielo de los aviones DC-9. También piden a las líneas aéreas que establezcan una nueva normativa para evitar que dos pilotos inexpertos sean emparejados en el mismo vuelo. Recomendamos que un equipo como el del vuelo 1713 de Continental nunca volviera a existir. Un miembro de la tripulación no muy experimentado en el asiento derecho, junto con un capitán inexperto en el asiento izquierdo. Continental, las otras aerolíneas y la Federación de Aviación lo aprobaron rápidamente, así que se aprendió una gran lección.